populares, habla sobre educación, habla sobre ambientalismo y una cantidad de ideas, y habla constantemente en relación a las corporaciones privadas y el Estado, pero lo interesante es que ella ve la óptica de su realidad sociopolítica a través del asambleísmo. De allí que compartimos este material extraordinario. También tenemos música de intérpretes femeninos. Eso además se lo dedicamos a todas las madres, a todas las mujeres. Que bueno, empecemos entonces ¿con qué? Con el padre Zárate. Mi nombre es Gustavo Rodríguez Zárate, del Estado de Puebla. Colaboro acompañando los procesos comunitarios de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas de todo el Estado. Por eso me da gusto estar aquí. ¿Qué es una asamblea popular? Cuando las comunidades se sienten agredidas, se reúnen, se convocan y buscan platicar, exponer sus puntos de vista, su defensa, el por qué tienen que defender sus tierras, por qué tienen que defender su organización. Aquí no es mayoría, sino el consenso. Las asambleas de los pueblos campesinos e indígenas no es el 50% más uno, sino tienen que platicar y se pasan horas, y si no terminan otro día más para platicar sobre el consenso, llegar a los acuerdos. Y es importante para las asambleas populares el punto de vista de las minorías, porque dan otro enfoque a discutir, a profundizar, que a lo mejor la mayoría no se había dado cuenta. Por eso ahí todos cuentan, hombres y mujeres. No solo es un masculino, sino hombres y mujeres pueden hablar. Sobre todo los ancianos tienen más fuerza por la experiencia, pero los jóvenes dan soporte porque están inquietos en que ellos tienen ahora que defender sus tierras que les dejan sus mayores. Eso significa que las asambleas populares se dan en temas específicos y en casos necesarios para una comunidad. Sí, es cuando se tienen que tomar decisiones en defensa de la identidad cultural, de sus tierras y de su organización. Son los tres enfoques más importantes. No solo basta defender la tierra, sino la tierra con identidad cultural. Que da el contexto, las plantas, los ríos, las montañas, que le dan un ser, porque ese es su entorno. Y si les quitan eso, pues les quitan su identidad, y es como si no existieran. En estas asambleas populares participan los niños, los jóvenes, hombres, mujeres de todas las edades. Mi pregunta es, ¿el proceso de aprendizaje en qué manera se va dando cuando, por ejemplo, los niños participan? Sobre todo se enfoca en los que coordinan, porque hay que crear cuadros nuevos. Los ancianos ya van de salida y les preocupa que aprendan los jóvenes las experiencias de los ancianos, pero también los ancianos aprenden de los jóvenes, y es como se va dando el aprendizaje mutuo entre jóvenes y adultos, y sobre todo las personas de la tercera edad o mayores, ¿no? Para las asambleas, el que tiene la experiencia es el adulto mayor, que le llaman consejo de ancianos, consejo de abuelos, pero ya también dicen, es que tenemos que aprender de los jóvenes y de los niños su visión diferente que traen por la información que tienen, por las escuelas, por los medios de comunicación, las tecnologías, sobre todo la internet y la televisión, ¿no? Una vez ya están organizados por consenso, ¿qué tipo de acciones frente a los problemas son las más usuales en una asamblea popular en el caso de Guerrero? Tienen que llegar a acuerdos de acción. Si no, no hubo fruto de la asamblea. Hay que llegar a acuerdos de acciones. Los primeros acuerdos es que queden por escrito los acuerdos, que todos lo sepan, que tienen que tener claro a qué acuerdos llegaron los que estuvieron y los que faltaron. Segundo, tienen que comunicarse con las autoridades de gobierno o ejidatarios o federales de que respeten sus acuerdos. Entonces tienen que manifestar los acuerdos de las asambleas que deben ser respetados y tomados en cuenta por las autoridades, pues, que son de gobierno, que son por cuestiones de partidos políticos, ¿no? Aquí los partidos políticos no cuentan.
solo en su relación con las federaciones o con las autoridades estatales. Lo que cuentan son las autoridades de los pueblos indígenas y se respetan. Hay toma de decisiones de la cuestión de la tierra que por organizaciones internacionales, acuerdos internacionales, tienen que ser consultados por los pueblos originarios, campesinos o campesinos indígenas. Si no, no puede llevarse a cabo otros acuerdos. Si no respetan esos acuerdos, no son reconocidos los acuerdos de la Federación o del Estado, porque faltó en la consulta a las asambleas populares. En la mecánica, en el desarrollo de las asambleas populares, ¿cuáles son los conflictos más usuales? Primero es ubicar los liderazgos, porque hay grupos pues, que son afines a los caciques, otros grupos que son más afines a las tradiciones, otros grupos que son afines a los jóvenes que están interviniendo. Entonces, cuesta trabajo llegar a consensos de las distintas mentalidades y los distintos puntos de vista, pero siempre prevalece el consenso de la comunidad, el bien de la comunidad y la defensa de la identidad cultural, de las redes sociales, del tejido social. Para ellos es muy importante defender el tejido social, porque ya saben que si se dividen son discriminados, hechos a un lado, y por eso su papel más importante es defender el tejido social. Adiós, sí, la luz sigue, papá. Acabamos de escuchar al padre Zárate. ¿Qué comentarios tienes, Ernesto? Bueno, yo te iba a hacer la misma pregunta. De todas maneras, fíjate qué gran oportunidad haber tenido el padre que nos visitara en Houston. Él es de Puebla. Uh-huh. Y además él está muy comprometido con el desarrollo de las asambleas populares en Guerrero, nada más y nada menos. Estas son asambleas populares que se dan por una necesidad muy concreta, uh-huh, para preservar la tierra. Ellos luchan por la tierra y sus enemigos no solamente son las grandes corporaciones, son los políticos, son los militares y ahora son los narcotraficantes también. Entonces estas son asambleas populares que están al pie de lucha de una manera bien intensa, ¿no? Entonces de ahí el conocimiento de el padre sobre las asambleas populares. Ahora, ¿te diste cuenta cómo habló en todo momento bajo la arquitectura, la ingeniería de las asambleas populares indígenas? Sí, lo cual pues no se ve aquí en Houston. Nosotros somos una asamblea urbana, venimos de diferentes lugares. Él está hablando más bien de personas que tienen intereses en común o que cierto agravio que están viviendo pues los une. Aquí en Houston pues también, bueno, en su tiempo nos ha unido la justicia social, que fue Ayotzinapa, pero seguimos explorando qué otras cosas viviendo aquí en la ciudad podemos mejorar o cómo podemos ayudarnos unos a los otros y compartir esas experiencias, ¿no? Tengo aquí una nota de lo que antes eran las asambleas populares, que también me di cuenta que se les llama consejos abiertos. Son una forma de asamblea vecinal y popular cuya existencia hay que buscarla en la Edad Media. Entonces son organizaciones que vienen de mucha antigüedad, pero que han logrado mantener una continuidad histórica de más de 10 siglos. Entonces, cuando hablamos de asambleas, pues estamos explorando, ¿no? Esta forma de organizarnos. Antes lo usaban, por ejemplo, no sé, la gente se juntaba para decir cuentos, canciones, recetas gastronómicas. Lo usaban para tomar decisiones como comunidad. Quién se quedaba con responsabilidades, tareas. Todo el mundo cooperaba para tener una forma de, pues, cómo vivir organizadamente, lo cual ahorita ya no lo vemos aquí al nivel urbano. Bueno, en mi opinión, siento que cada quien anda en su mundo. Se ve mucho individualismo, se ve mucha la gente solitaria. Hay muchas luchas aquí en Houston. Sin embargo, siento que están solos, no hay una forma de unirse,
que cada quien tenga su tarea. Bueno, ahí hay, fíjate que me parece interesante, bueno, dos cosas, dos aspectos de lo que has comentado. El uno es la información y el origen de las asambleas populares que planteas, que están basados en la Edad Media. Uh-huh. Pero es importante también entender que uno de los problemas que tenemos para interpretar la historia es el problema del eurocentrismo. O sea, ver los procesos históricos a través de la realidad europea. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, como en ese texto que extraemos la información, vemos que se define la Asamblea Popular y se relaciona con la Edad Media en relación al nacimiento. Pero realmente las asambleas populares datan hasta miles de años, porque era una forma de organización social. Imagínate cómo harían para los sembradíos, por ejemplo. Para los sembradíos en las comunidades donde ya existían los clanes familiares, donde ya existía, donde tenían que esperar épocas para la siembra y tenían que recoger. O sea, cuando nosotros tratamos de definir el origen de la Asamblea Popular desde el punto de vista antropológico, tenemos que entender es la conducta humana, cómo se ha organizado, y eso no tiene que ver con la Edad Media, es una definición eurocentrista. Entonces, para nosotros que somos personas que combatimos la colonización o los procesos de colonización, es muy importante cuando interpretemos fenómenos de estas características entender que tiene más que ver con la conducta humana que con las categorías históricas inventadas por los europeos, como es el caso de la Edad Media, ¿no? Sin embargo, lo otro que leíste, lo otro que comentabas, es más interesante aún, que es, por ejemplo, la Asamblea Popular de Houston. ¿En qué se diferencia en esa ingeniería, esa arquitectura de asambleas populares a la cual se refería el padre, que sin lugar a dudas son asambleas populares indígenas, en este caso mexicanas? Por ejemplo, también tú te referías sobre la individualidad, sobre la cosa urbana. Es cierto, yo creo que es más fácil convivir en una asamblea popular indígena donde donde la gente no está intoxicada, por ejemplo, y donde todos tienen una tradición, todos hablan el mismo idioma, donde todos tienen aptitudes parecidas, la misma historia, todos se conocen. En una asamblea popular como la de Houston somos de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds, de diferentes orígenes educativos, familiares, religiones incluso. Entonces no es nada extraño que en un proceso de desarrollo como la Asamblea Popular de Houston se den grandes contradicciones. Y no es extraño tampoco que se den incluso hasta las depresiones, hasta los ciclos, donde hay mucha intensidad de la comunicación, donde a veces baja y sube, porque son procesos muy difíciles. De manera que mantenernos al pie de la comunicación en una asamblea popular y respetarnos realmente nuestra condición humana es muy, muy importante, y es la única manera en que las asambleas populares, asumo, se pueden resguardar de las grandes contradicciones a las que te refieres en ese comentario. Y sí, la individualidad, el mismo sistema nos lleva a preocuparnos solamente por nosotros, nuestros bolsillos, nuestra ganancia, y si acaso con nuestros hijos y con nuestra esposa o con nuestros esposos, lo que sea. Pero de ahí no salimos, y el problema es que no se entiende el concepto del trabajo colectivo, que es como dijiste, creo que el otro día, que es como lo dijiste tú, creo, que es parte del trabajo amoroso, de la generosidad, de la bondad que hay que tener para con el ser humano. Y eso no muchas veces trae, digamos, ganancias o dividendos de carácter económico, sino eso nos exalta el afecto por el ser humano. Esa es la diferencia entre los que viven y no están dispuestos a ser individuales y entre los que deciden ser individuales. Pero bueno, pues tú me dirás, ¿no? Bueno, sí, ciertamente. Sin embargo, vemos cosas tales como que a veces la gente también se hace individualista o se hace solitaria porque vivimos también en la ciudad, ¿no? Y no hay formas de llegar unos con los otros. Vemos mismo aquí en la ciudad de Houston hay mucho tráfico y todo eso, entonces a la gente se le hace imposible y prefiere a lo mejor quedarse detrás de una computadora, detrás de la televisión,
Entonces, creo que algunos de los objetivos de la Asamblea Popular de Houston es compartir, ¿no? Salir de ese mundo al que nos hemos acostumbrado últimamente. Sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando llegó, lo hizo negro, que lo conozco yo. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Otra vez. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Claro que sí. Lo hizo con mucho arte y ahora lo canto yo. Lo canto yo. Claro que sí. Lo canto yo. Así. Lo canto yo. Lo canto yo. Lo canto yo. Ahora, con tambor y bata. Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, yo quiero ser como tú. Le dije a papá, así yo quiero cantar. Le dije a papá, dile, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Rico. Le dije a papá, eso es. Le dije a papá, ¿qué cosa? Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, ajá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, así. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú. Ahora sí. Así. Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá que pueda cantar, que pueda tocar. Así. Le dije a papá, ¿qué cosa? Yo quiero cantar. Así. Le dije a papá, ¿qué va yo? Quiero ser como tú. No fastidies. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. Bueno, y estamos ahora hablando de las noticias de la asamblea. Les informamos que este viernes, o sea mañana 20 de noviembre, estaremos celebrando una fiesta por el primer aniversario de la Asamblea Popular de Houston. Va a ser en la 915 Sycamore Street en Ross Sharon, Texas, 77583, a las 7 de la tarde.
Estaremos ahí celebrando prácticamente nuestra existencia como Asamblea Popular de Houston, ya un año trabajando juntos. Así que quien nos quiera acompañar, quienes hayan sido parte de la Asamblea Popular de Houston, quienes quieran ser parte de la Asamblea Popular de Houston están más que invitados. Pero ¿cómo es eso de quienes quieran? ¿Cómo es el tono en que lo dijiste? Suena como así, el que no quiera que no vaya. Pues no. Bueno, bueno, la verdad que ha pasado un año, ¿verdad? Ha sido un año. Fíjate, recientemente estuve en Venezuela. Como todos quienes nos escuchan, Venezuela está pasando por un proceso político sumamente interesante y sumamente difícil. Entonces tuve que ir a Venezuela y por supuesto siempre tengo que ver con los grupos de activistas y partidos políticos y todas estas cosas que es natural en un viaje para el país de uno, ¿no? Y la verdad que en este viaje a Venezuela me pasó algo diferente. Yo me sentía distinto, me sentía más calmado, más reflexivo. Y entonces de repente me di cuenta que la experiencia en la Asamblea Popular me ha crecido y me ha hecho más de lo que yo pensaba. Nosotros en la Asamblea Popular debemos de reflexionar más teóricamente en relación a nuestras vidas, porque se están dando procesos, y así lo sentí yo, muy ricos a nivel de conocimiento y experiencia en las relaciones humanas, sobre todo cuando tiene que ver con eso del consenso, entender las contradicciones, tolerar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y eso ha sido todo este año, un año intenso de experiencia maravillosa, que además lo vamos a celebrar no solamente con un pozole muy rico, que la señora Silvia lo está preparando, sino también unos tamales extraordinarios que nos estaban preparando también la compañera Libertad y otras cosas. Hay un ponche y una cantidad de cosas. Claro. Y además nosotros vamos a bailar, porque necesitamos bailar, porque necesitamos fraternizar entre nosotros mismos, porque si no bailamos, no somos nosotros. Quería regresar al hecho de que estamos invitando tanto a los asambleístas como a quien quiera venir, que contribuir con algo, porque al final de cuentas ese es el mensaje, que cada quien ponga su granito de arena, así como en la lucha social también, en cualquier evento que claro, tengamos. y bueno, y si no les es difícil, a los que vayan para allá y nos están escuchando, recuerden llevar unas sillitas, porque sé que van a hacer mucha falta. Sí. Yo voy a llevar 3 mesas. 3 mesas para esta reunión. ¿Qué más tenemos también? Tenemos, bueno, en la última reunión que tuvimos, había una propuesta muy interesante de la compañera Marta, que como todos ustedes saben, ella se especializa, además de ser maestra y ser una persona con un gran conocimiento de los procesos de aprendizaje de los niños, también ella danza. Ella es una persona que danza temas tradicionales. Y además es muy inspirada siempre que se presentan los eventos. Folclor mexicano. Ella tiene algo especial porque ella le contagia la pureza con que ella hace cuando danza, ¿no? Bueno, y esa es la idea del arte, justamente, que te llega y te va afectando y te transforma y te hace entender que la belleza entra por cualquier lado, ¿no? Entonces ella hizo una propuesta de que ella quiere dar un taller sobre ejercicios. Y eso me llamó mucho la atención, porque un taller sobre ejercicios, además lo tenemos que contar, porque esta es la sección de noticias a la Asamblea Popular. Para quien no entienda lo que estamos hablando, estamos en la sección de noticias en este momento, ¿no? Y entonces Marta proponía un taller de ejercicio, y vienen otros talleres por ahí, viene un taller de asambleas populares, claro, también, cosa que bueno, yo creo que lo vamos a necesitar por lo menos una vez al mes, aunque ya en este programa, todas las primeras partes de este programa de radio le estamos dedicando 4 o 5 minutos sobre el tema de las asambleas populares. Y ya la segunda parte en todos los programas ya es el tema de las noticias, ¿no? Pero cuéntame, hiciste también, querías informarnos algo de El Tigre. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, el señor Santillán es un activista de aquí de Houston, y él está preparándose para hacer una huelga de hambre enfrente del consulado mexicano de aquí de Houston para protestar sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Y pues protestando sobre el gobierno mexicano, la ineficiencia que han tenido. Ahí hay una entrevista que le hice.
explicándonos más. ¿Cuándo fue esa entrevista, por cierto? Esa entrevista fue hace 2 semanas en el taller que tuvimos de nutrición, donde nos explicó un poquito más de cuál ha sido su participación aquí en Houston. Entonces él animó a la gente a adherirse, ¿no? A participar en las organizaciones sociales, ya que se vienen, se necesita la participación para lograr cosas, tal como DACA y DAPA. Ese día fue un poco de ese tema, pero habló de otras cosas también, de alimentarnos bien, estar sanos, fuertes, y habló también de que él trata de nutrirse bien y por eso es que puede hacer estas huelgas de hambre, tienen que ser bien planeadas. Y técnicamente, ¿cómo hiciste esa entrevista? Con mi celular en la calle. Realmente es muy fácil hoy en día para recolectar entrevistas. Tú sabes que a mí eso me parece, no es que me parezca, es que tú estabas haciendo lo que se llama el reportaje callejero. El reportaje callejero es una de las bases fundamentales de la comunicación popular y comunitaria. Y fíjate, lo hiciste con un celular y la calidad en la entrevista es buena. Yo cuando la estaba escuchando dije, oye, esto está muy bueno. Y yo creo que ya antes de cumplir 1 año, fuiste la primera persona que de una manera muy intuitiva, muy natural, realizó la primera entrevista callejera, comunitaria, con un celular. Esa es la estrategia y la técnica que se deben de tener a todos los compañeros que nos escuchan para cualquier medio de comunicación, si sea en televisión, si sea en radio, si sea o sea, estar listo para atajar y poder atrapar en el momento que sea al entrevistado. Así, de manera que aprovecho y yo te felicito porque realmente lo que hiciste fue una cuestión natural e instintiva. Y quiero comentarle a los compañeros de la Asamblea Popular que ojalá esta experiencia de Maritza haciendo esta breve entrevista, el Tigre, se multiplique. Uh-huh. Que sea un buen ejemplo de un comienzo, de una estrategia, de una forma de actuar, porque todos tenemos celular y además todos tenemos que hacerles preguntas a la vida. Así que quería hacerte esta observación para que no pasara por alto. Así que cuando tú quieras ponemos la entrevista al Tigre. Vamos, adelante. Señor Santillán, sabemos que usted está planeando una huelga de hambre frente al consulado el 21 de noviembre por los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ya van a ser 14 meses desde que desaparecieron. ¿Nos podría dar un poquito más de información sobre qué se trata? Sí, mire, yo voy a hacer un día de huelga por cada uno de los muchachos, 43 días. Ya empecé con 5, ahorita el 21 sigo con 6 días de huelga. Entonces, la próxima va a ser en Dallas, pero el día 21 de noviembre a las 12 del día exactamente, fuera del consulado mexicano, voy a empezar mi huelga. Y realmente como padre, que tengo un hijo que tiene 21 años y cuando yo veo a mi hijo, realmente pienso que pudo ser el número 44. Uh-huh. Y como activista, realmente es una indignación. Realmente para mí, yo creo que, y para todos esos padres que están esperando que algún día aparezcan los muchachos, yo creo que mientras una madre no pueda ir a un panteón y llevarle un ramo de flores y decir a su hijo descanse en paz, nosotros no le vamos a dar paz al gobierno mexicano, nosotros no le vamos a dar paz al ejército, vamos a remover cada cuartel, vamos a remover cada lugar, le vamos a cobrar a cualquier narco, a cualquier político que haya estado tras la desaparición de nuestros 43 muchachos. Y los espero este 21 de noviembre, 24 horas, si alguien quiere ir a platicar conmigo, si alguien quiere llevarme un poquito de agua. Ahí está su servidor, Leobardo Santillán, activista de Mexicanos en Acción, Patriotas Nueva Generación, Houston. Muchas gracias, señor Santillán. Gracias a usted. Para toda nuestra audiencia, ustedes están escuchando el programa de la Asamblea Popular de Houston.
caña, el lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano, corazón de vino. Machete en la mano, corazón de vino. El río mi hermano, zafra mi destino. El río mi hermano, zafra mi destino. Sale el sol tras la montaña. Sale el sol tras la montaña. Sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aroma de la caña. Esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba, coba con mi mochera, esta hazaña con mi mochera, esta hazaña con mi mochera, esta hazaña con mi mochera. Señores, tomaste en el suelo, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, cubito guarapo, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, cubito guarapo. Roncan los trapiches moliendo la caña, roncan los trapiches moliendo la caña. Juguito guarapo quema mis entrañas, juguito guarapo quema mis entrañas. Noche de la zafra, luna de cañeros, noche de la zafra, luna de cañeros. Cuando será mío mi mochero, cuando será mío mi valle mochero. Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aroma de la caña. Esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba, coba con mi mochera, esta hazaña con mi mochera, esta hazaña con mi mochera, esta hazaña con mi mochera. Señores, en el suelo, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo, azúcar de caña. Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista con Melissa Sepúlveda, que es una activista chilena y expresidenta de la FECH. El movimiento estudiantil chileno ha demostrado en varias ocasiones que es capaz de promover cambios estructurales en el país. En esta entrevista con RT, Melissa Sepúlveda, activista chilena y expresidenta de la FECH, revela qué demandas tienen para el sistema educativo chileno y cuál es el origen de la violencia en el activismo social estudiantil.
Además, expone las consecuencias del endeudamiento de la clase media chilena y explica qué consignas comparte el movimiento estudiantil y el feminismo. Me imagino que muchos de ustedes han visto en las redes sociales estos videos del movimiento estudiantil. Sí, fíjate que te quería comentar que esta entrevista a mí me pareció interesante, pues, y la sugerí que la pasáramos, porque es un modelo, desde varios puntos de vista, un modelo extraordinario sobre una joven que tiene mucha experiencia dentro de las asambleas populares, e incluso ella habla en la entrevista que su actividad en la lucha social se da cuando ella estudiaba en el colegio. Uh-huh. Y las protestas estudiantiles, y ella, cuando ella va a la capital chilena a estudiar medicina, se encuentra con un gran huracán juvenil de protesta, y ella ya llegaba con experiencia sin ella saberlo. Entonces es muy interesante porque a lo largo de toda la entrevista ella ve la realidad chilena con problemas que son los mismos de aquí, con problemas como la contaminación del ambiente, con problemas como la educación privada, el costo de los hospitales, la clínica. Son los mismos problemas que tenemos aquí, pero ella todo el tiempo los define a través de la óptica del asambleísmo popular. Es bien interesante, es una entrevista que yo he escuchado varias veces, porque además el idioma español, la nomenclatura, las palabras que ella utiliza son muy interesantes, de manera que esta entrevista es para escucharla varias veces. Entonces decidimos, yo la propuse para que la compartiéramos hoy, porque es una entrevista que vale muchísimo la pena e incluso estudiarla. Así que esperamos que les guste la entrevista, y vamos a ver que la entrevista se corrió un poquito, pero vamos a tratar de, mientras tanto, tú hazme algún comentario mientras yo la busco bien la entrevista. ¿Quieres? Sí, pues creo que es importante, ¿no?, que los estudiantes se sigan involucrando. Algo que, bueno, a mi punto de vista no pasa tanto aquí en los Estados Unidos, y es bueno ver que gente en otros países, jóvenes, o sea, están luchando por sus derechos, están luchando, bueno, que al luchar por los derechos de ellos, luchan por los derechos de los demás. Tú tomas el contacto con el movimiento estudiantil, bueno, cuando llegas a la Facultad de Medicina en Santiago, porque no es de Santiago, te trasladas hasta aquí para estudiar la carrera. ¿Cuál es la percepción que te da ese movimiento estudiantil? Sois un poco el germen de las movilizaciones que llegan después. Sí, venía marcado por una experiencia anterior. Nosotros hemos tenido una serie de movilizaciones del movimiento estudiantil. La primera gran manifestación fue el año 2006, cuando yo estaba en segundo año de enseñanza media, que se llamó la Revolución Pingüina, por la vestimenta de los estudiantes secundarios, un jumper que se utiliza acá muy característico de las estudiantes. Y esa fue la primera gran movilización que nosotros tuvimos, y que fue un antecedente muy importante para todo lo que vino después, y principalmente lo que se conoce más a nivel internacional, que es el año 2011, lo que se ha denominado como la Primavera de Chile, u otros, tiene otros nombres también. Para nosotros y nosotras como estudiantes, ese antecedente del año 2006 fue muy importante en relación a la forma de organización. Aprendimos que es la organización colectiva, es la organización horizontal, es la organización asamblearia la que tiene mayores resultados para el movimiento estudiantil. Cambió la lógica de las vocerías, los dirigentes estudiantiles ya no hablaban por sus partidos ni representaban voces propias, sino que eran los voceros de la reflexión que se generaba en el movimiento social. Entonces hay, digamos, un cambio de la lógica de organización que también entra en tensión con el modelo de política que se hace en nuestro país, y que es una política que ha disociado mucho el Parlamento, el gobierno, de las organizaciones sociales y de este colectivo social. Y eso se venía gestando, se venía trabajando desde mucho antes. En Chile, en dictadura, el movimiento estudiantil fue un reservorio de organización, de resistencia,
y posteriormente ya en los años 90 se levantaron también procesos de movilización importantes. Entonces esto ha sido un flujo, ha sido un proceso y de todas maneras cuando yo llego a la Facultad de Medicina venía con esa experiencia de secundaria sin haber sido ni dirigente ni mucho menos, pero con este sentido de la organización y con también la necesidad de que teníamos que organizarnos como estudiantes. En varias ocasiones he leído algunas declaraciones tuyas en las que hablas de democratizar de manera horizontal el movimiento estudiantil. ¿En qué se basa ese concepto? ¿Qué es concretamente? A la lógica de participación política para el movimiento estudiantil. Entendemos que este es un movimiento político, es profundamente político porque implica hablar no solo de cuál es la educación que queremos construir, sino de cuál es la sociedad que queremos transformar y hacia dónde queremos dirigirnos. Y esa política ha estado muy marcada en Chile desde la dictadura, digamos, de una manera violenta, de una manera sangrienta. Se separó radicalmente el ejercicio político, la deliberación política de la sociedad. Y eso se trasladó también al movimiento estudiantil. Durante muchos años los partidos tradicionales tenían el rol de las vocerías, de los dirigentes sociales, y eso de a poco se ha ido desplazando. Y por eso también a raíz de las movilizaciones estudiantiles surgen un sinnúmero de colectivos nuevos, de organizaciones políticas nuevas que traen estas formas, digamos, horizontales, participativas de abordar las decisiones políticas. Ahora mismo el movimiento universitario, el movimiento estudiantil y social en Chile parece un poco más calmado que en esas movilizaciones del 2011. Aún así se sigue teniendo esa conciencia. Se puede decir que el movimiento social en Chile sigue avanzando, se sigue progresando, no se ha olvidado nada. Hay un ciclo, siempre es muy notorio que hay un ciclo de movilización, posteriormente hay momentos de baja, tiene que ver también con lo que está sucediendo en nuestro país, donde si bien este era el año de la reforma de educación superior, finalmente ha estado marcado por casos de corrupción, por cómo se ha ido mostrando a través de la justicia, a través de los medios de prensa también, cómo hay una colusión enorme entre grupos económicos particulares en Chile y que además no solo tienen, digamos, este negocio de las campañas políticas y de la vinculación con, digamos, procesos fraudulentos en los presupuestos de sus campañas políticas, sino que están relacionados también con el negocio de la educación, están involucrados en el negocio de las universidades, particularmente de la ley de pesca que existe en nuestro país, que hace muy poco también se develó que hubo coima de por medio a los parlamentarios por parte de las empresas pesqueras para que sacaran adelante esa ley. Entonces, todo eso ha habido un clima de convulsión y todo esto lo sabíamos de alguna manera en Chile, se intuía, pero ahora al estar respaldado por datos, al seguir procesos judiciales, entonces también ha generado un impacto y que lamentablemente ha desarticulado al movimiento social. No había una forma, y en eso la autocrítica la hacemos también, de poder abordar toda la sociedad, que esa indignación, que es individual cuando veo la televisión y veo lo que está pasando recientemente con el caso de colusión hasta en el papel higiénico. A ese nivel estamos hablando de corrupción en Chile, que esa indignación pase a ser un fenómeno colectivo organizado como lo que sucedió el año 2011 con la educación. Hay estudiantes con los que hemos hablado que nos dicen que sí que existen unas partidas presupuestarias que podrían ir destinadas a hacer esa educación de calidad y gratuita, pero parece que el gobierno destina esos presupuestos, esas partidas, a otros fines, a otros objetivos. ¿Por qué motivo no se destinan a la educación y se sigue, digamos, incentivando ese aspecto privado de la educación de las universidades? Sí, ahí hay dos cosas bien importantes. Una es cómo se instala este modelo de educación, que es no solamente el modelo de educación que cambia radicalmente en Chile durante el año 80 principalmente, donde se empezaron a implementar ya las reformas legales de lo que venía pensando el gobierno militar,
Y se implementa este modelo, que es un modelo de mercado, un modelo que reconoce la educación como un bien de consumo transable en el mercado, que fue una frase épica del presidente Piñera el año 2011, que en cadena nacional él dice que la educación es un bien de consumo. Entonces esa es la concepción ideológica que existe detrás de la educación chilena. Una educación mercantilizada, no solamente se paga mucho por la educación. Acá en Chile un estudiante universitario egresa con una deuda promedio de lo que vale una casa. Esa es más o menos la situación, y también la educación escolar se ha generado todo un fenómeno de eliminación de la educación pública y de promoción de la educación privada. Entonces ahí tenemos un primer punto, que es la mercantilización. ¿Cuánto tenemos que pagar? Y que fue de todas maneras lo que movió a los chilenos y a las chilenas a salir a las calles a manifestarse, que había un grado de endeudamiento muy grande para poder estudiar, sobre todo en el sistema universitario. Y posterior a eso, nosotros como estudiantes pudimos dar un paso importante en nuestra movilización, entender que este no era solo un problema de dinero ni de endeudamiento, sino era un problema de qué es la educación que se imparte y qué entendemos por educación de calidad. Calidad, que además es un concepto que viene de la industrialización, es un concepto que tiene que ver con estandarizar procesos, y nosotros dijimos no, necesitamos una educación para liberarnos, una educación que nos entregue conocimiento crítico para poder construir un país distinto. Y ese aprendizaje es hoy día lo que mueve a las movilizaciones, que tal vez no son tan grandes como las del año 2011, pero sí de ahí en adelante hemos tenido una serie de procesos de transformación local de las universidades, de estudiantes secundarios que logran levantar demandas en torno a esto. ¿Cuál es el nuevo proyecto educativo que queremos construir? Una educación que no reproduzca discriminación, una educación que no reproduzca el machismo, el sexismo, que es algo que hemos estado identificando también fuertemente, una educación que realmente haga acceder a los distintos sectores sociales al sistema universitario. Entonces ahí hay una serie de reflexiones en relación a cuál es esa educación que queremos construir. Adiós, sí, la luz sigue, papá.
Bueno, y pues los queremos invitar a que nos ayuden con temas aquí para la radio. Estamos a la orden. Nos puedes dejar tus comentarios sobre qué opinas sobre este programa de radio en Facebook, en Asamblea Popular de Houston, o nos puedes mandar algún comentario por medio de nuestra página de Twitter, @Asamblea Houston. Si tienes algo más en específico, pues, o quieres participar también como visitante aquí en el programa de radio, escríbenos a asambleapopularhouston@gmail.com. Siempre estamos aquí disponibles y pues para ayudar. Hablar de educación en Chile prácticamente es poner de una forma paralela la palabra dinero y educación. ¿Cuántos jóvenes has visto que han tenido que parar sus estudios por tener que trabajar o pagar los créditos bancarios, unas hipotecas, digamos, universitarias para poder estudiar? Se puede hablar de no una generación perdida, pero sí de un vacío, una estadía, un estadio en el que se encuentran estos universitarios, estos estudiantes, en los que no van ni para adelante ni para atrás. Hay un gran vacío ahí. Tiene que ver con una cuestión estructural que es el carácter del Estado. En Chile, por definición, hay un Estado subsidiario, no es un Estado que garantice derechos sociales. Por lo tanto, los recursos que tiene el Estado chileno, que de todas maneras son insuficientes y que no se relacionan con las tremendas partidas presupuestarias para justicia, de inversión militar que existe en Chile, ni salud ni educación, a pesar de que Chile ingresa a los países de la OCDE en los últimos años, no se compara con el gasto público que tienen otros países. Entonces ahí hay una cuestión de distribución de recursos muy importante. Los estudiantes, efectivamente, en Chile ha habido un aumento de la matrícula durante los años 90 principalmente, con estas universidades de baja calidad, universidades empresa, que finalmente no garantizaban ningún tipo de calidad mínima a los estudiantes, ni siquiera campo laboral. Hubo casos bien emblemáticos en Chile, por ejemplo, una carrera que se llamaba perito criminalística, que no tenía campo laboral y que no existía finalmente. Y a esos estudiantes tuvieron que pagar, se endeudaron. Entonces ese es el fenómeno, esas son las aberraciones que genera el mercado en Chile, un mercado absolutamente desregulado y que lo que hace es vender el sueño de la educación como promesa de movilidad social a los estudiantes y sus familias, y que finalmente eso no tiene ninguna garantía. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los estudiantes de la Universidad del Mar, que el año 2012 se decidió cerrar esa universidad. Había una serie de irregularidades, no pagos de salarios a los profesores, de las indemnizaciones, etcétera, y se decide cerrar esta universidad. ¿Qué es lo que hace el Estado? Dice, esto es un conflicto entre privados y nosotros no tenemos nada que hacer. Y ahí quedaron miles de estudiantes en la calle, sin respuesta, sin solución. Tuvieron la toma universitaria más larga de la historia del mundo, batieron un récord Guinness incluso en esa cruzada, y no tuvo resultados. El Estado, el gobierno se lavó las manos y dijo, esto no es problema nuestro. Algo similar ha sucedido con otras universidades en Chile. No hay voluntad política para tomar una conducta activa, es decir, se cierran universidades, algo como sucedió en Ecuador. Se cierran las universidades que no cumplan criterios mínimos, fortalezcamos las universidades públicas. Eso todavía no pasa, y no pasa aun cuando el gobierno llegó con un programa, este nuevo gobierno, el gobierno de la nueva mayoría llegó con un programa que decía educación pública, gratuita, de calidad. Tomó las banderas, tomó las consignas del movimiento social, sin embargo las vació de contenido, y hoy día lo que tenemos es una disputa dentro de los sectores conservadores de la política nacional con los sectores más progresistas, que han sido incapaces de posicionar reformas que efectivamente transformen la educación chilena. El año 2011 marca un antes y un después, Melissa, esas manifestaciones que se hacen eco a nivel mundial, pero esa llama se ha apagado, se sigue manteniendo ese impulso estudiantil, ese impulso social, ya no solo a nivel educativo, sino en otros aspectos, en otros ámbitos de la sociedad chilena. De todas maneras, hay un movimiento estudiantil que ha ido avanzando, tal vez no con la misma masividad y espectacularidad que tuvimos el año 2011, pero sí hemos ido avanzando en el contenido de nuestras demandas.
como mencionaba anteriormente, más allá de la demanda reactiva o de la exigencia que le hacemos al Estado a través de un petitorio, que es la clásica lógica de negociación que tiene el movimiento social, de tener un petitorio y decirle al Estado solucione y provea recursos, provea instituciones, etcétera. Lo que hoy hemos pasado a una fase de construcción de una educación distinta, que es un proceso interesante, de decir, nosotros no queremos delegarle la responsabilidad al gobierno de turno, nosotros queremos construir la educación que queremos, y por eso las demandas que se han ido tomando del campo estudiantil tienen que ver con democracia. Tienen que ver con esta interpelación al modelo de democracia que existe en nuestro país, de esta pseudo-democracia, democratización a las universidades, cogobierno para las universidades, estamos diciendo hoy. Estamos hablando de construcción comunitaria, de control comunitario en colegios y en todas las instituciones educativas. Queremos decidir en conjunto, queremos que acaben las condiciones precarias laborales, queremos que acabe el subcontrato dentro de las universidades, porque eso tiene que ver con fragmentar la comunidad, tiene que ver con tener trabajadores de primera y de segunda clase, y eso lo vemos, como las empresas externas de limpieza principalmente contratan a trabajadores migrantes, a mujeres mayores también, porque saben que son mucho más vulnerables en sus condiciones laborales. Entonces hay una serie de demandas que se han ido trabajando. ¿Cómo afecta el sexismo en la educación? Entonces, todas esas distinciones, esas diferencias, hoy día las estamos trabajando y estamos también profundizando nuestras demandas con esta perspectiva mucho más constructiva que de exigencia a un interlocutor, en este caso el Estado. Bueno, acaban de escuchar lo que fue en Facebook, Asamblea Popular de Houston, Twitter, Asamblea Houston, en Instagram, usando el hashtag Asamblea Popular de Houston. Allí podrás estar al día de todas nuestras actividades con la comunidad y nuestra esperanza por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, ustedes escucharon a Melissa Sepúlveda, activista chilena y expresidenta de la FECH, hablando del movimiento estudiantil chileno. Bueno, esto es todo por hoy en su programa Asamblea Popular de Houston en radio, de información variada en el contexto de nuestra comunidad desde la ciudad tejana. Usted puede escuchar de la Asamblea Popular de Houston en radio todos los jueves.